función creciente, par, impar, ¿no es cierto? Ese es el tema de la semana pasada. En tal sentido, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a empezar a ver lo que son algunos conceptos previos con respecto a lo que es la función inversa. Vamos a hablar de la función sobreyectiva, ¿no? Vamos a hablar, el tema del día de hoy es función inversa, pero la función inversa. A ver, vamos a ver lo que es función inversa. Bueno, vamos a ver acá lo siguiente. A ver, una función sobreyectiva, ¿no? Función sobreyectiva. ¿Qué es una función sobreyectiva? Vamos a ver por acá. Función sobreyectiva. Bueno, siempre cuando nos dan una función, nos van a dar de esta manera, ¿no? Para poder determinar si una función es sobreyectiva, ¿no? La regla de correspondencia nos va a dar, sea la función y igual a f de x, que es la regla de correspondencia, tal que f es válida de a, ¿no? Entonces, f es sobreyectiva y el rango de f es igual al conjunto de llegada, ¿no? Que por si acaso es el conjunto de llegada. O también subyectiva, ¿no? Se llama sobreyectiva o subyectiva, ¿no? También. Bueno, ¿cómo ver esto, no? ¿Cómo explicar esto? A ver. Por acá. Lo que me dice es que, ojo, cuando a ti te dan esta notación hay que aclarar una cosa. Este es el dominio, por si acaso A, aclarando acá las cosas, A es el dominio de la función, ¿no? Que, ojo, también es el conjunto de partidas. De A partida. Es el conjunto de partida. El A es el conjunto de partida que también se llama dominio. ¿Qué significa? Que X pertenece, es decir, que X pertenece, ¿no? De esa manera. Bueno. Ahora, el rango de la función. El rango de la función no necesariamente es B, es un subconjunto de B. Pero en este caso, para que sea sobreyectiva, ¿qué me dice? Que el rango de F es igual a aquí, a B. Recuerda que este B se llama conjunto de llegada. Acá vamos a dar algunas aclaraciones de la siguiente manera, ¿no? Para poderlo interpretar, ¿no? A través de unos ejemplos. Si alguien me pregunta acá,
Por acá estará pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, F1 es función. ¿Recuerdan eso habíamos visto, ¿no? Que debe tomar todo el conjunto de partida. ¿Quién es el conjunto de partida? A. ¿Y quién es A? El dominio de la función F1. ¿Y quién es? Pues el 1, el 2 y el 3. Se dan cuenta que el conjunto de partida coincide con el dominio de la función. El B, ojo, B, ahora B. ¿Quién es B? Mira, es 4, 5, 6 y 7. Ese es B. ¿Quién es el rango de F? Quiero que me entiendas. ¿Quién es el rango de F? El rango de F es 4, 5 y 6. Nada más. Te pregunto, ¿B es igual al rango de F? No. Si tú te das cuenta que es un subconjunto de B. No es B. No, porque este tiene 4, 5 y 6 y este tiene 4, 5, 6 y 7. Está contenido acá, pero no son iguales, es diferente. Como son diferentes, por lo tanto, yo digo F no es sobreyectivo. ¿Se entiende, no? No es sobreyectiva porque para que sea sobreyectiva el conjunto de llegada debe coincidir con el rango. Este es el rango. Por si acaso, este es el rango. Esto que está acá es el rango de la función F1. ¿Se entiende? No son iguales. Está contenido, sí, pero no son iguales. Entonces, si no son iguales, ¿eso qué implica? Que la función no es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, deben ser iguales. ¿Correcto? De esa manera. A ver, otro ejemplo por acá vamos a ver. Sea la función y igual a f de x, que sea pues 2x menos 3. Tal que f va desde menos 2 hasta 4. Bueno. Vamos a ver acá si esta función es sobreyectiva, ¿no? Me da la regla, ojo, mira, para nosotros poder determinar si es sobreyectiva o no, para nosotros poder determinar, primero debo tener como dato dos cosas. Primero, la regla de correspondencia y debo tener el dominio, ¿no? ¿Y qué más me deben dar? El conjunto de llegada. Acá tenemos que aclarar lo siguiente, ¿ya? Tenemos que aclarar. Bueno, esta es la regla de correspondencia. Esto que está acá es el conjunto de partida. Y en toda función siempre el conjunto de partida coincide con ¿quién? Con el dominio. O sea, también se llama dominio de la función. Y el dominio son los valores que toma el x. ¿Sí? Y me dan el conjunto de llegada. Ojo, esto no es el rango, es el conjunto de llegada.
El rango es el y. ¿Se acuerdan cómo se determina el rango de una función? Para determinar el rango de una función debo conocer dos cosas. La regla de correspondencia, ahí está, y el dominio. Si conozco la regla de correspondencia y el dominio, hay el rango. Si ese rango que yo hallo coincide con este conjunto de llegada, entonces, ¿cómo se llamará esta función? Sobreyectiva. Y si no coincide, es una función, pero no es sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces vamos a ver acá la resolución. La resolución. La resolución. A ver. ¿El dominio de la función quién es? El dominio de la función es desde menos 2 hasta 4. Este es el dominio de la función. El dominio. ¿Quién es el dominio? Los valores que toma el x. O sea, es decir, x pertenece desde menos 2 hasta 4. Ahí. Es eso. Es decir, x es menor que 4, pero mayor que menos 2. Yo quiero hallar el rango. El rango es el valor que toma y. ¿Quién es y? 2x menos 3. Lo multiplico por 2. Por 2 sale menos 4. Por 2 y por 2 sale 8. Ahí. Le quito 3. Y si yo le quito 3 acá, le quito 3, me sale menos 7. Le quito 3, me da 5. Esto que está acá es el valor de y. Es decir, y pertenece desde menos 7 hasta 5. ¿Y quién es y? El rango de la función. ¿Quién es el rango de la función entonces? El rango de la función he demostrado que es... Ese rango coincide con el conjunto de llegada. Mira, este es el conjunto de llegada. Este es igual al conjunto, lo voy a poner de llegada, por si acaso. Si el rango coincide con el conjunto de llegada, ahí te dice, ¿no? Si el rango es igual al conjunto de llegada, entonces ese, ¿cómo se llama? Es sobreyectivo. Entonces, por lo tanto, este es sobreyectivo. Es sobreyectivo. Bueno, ahora vamos a ver 2. Función inyectiva. Bueno, ¿qué te dice cuando una función es inyectiva? Te dice que si yo tomo dos elementos del dominio diferentes, entonces obligatoriamente sus imágenes de esos valores también tienen que ser diferentes, ¿no? Esto es para todo x1 y x2 que pertenece al dominio de esa función. Esa es la definición formal, ¿no? O sea, si yo tomo dos elementos del dominio que son diferentes, entonces necesariamente sus imágenes también deben ser diferentes. Cuando tú tienes P implica Q, su equivalente en lógica es no Q implica no P. ¿No? Entonces, no Q, o sea, su equivalente esto, porque este es como P y este es como Q. Sería no Q, la negación de esto, no Q, sería f de x1 igual a f de x2. Y entonces, ¿esto qué debe ocurrir? Ese es su equivalente. ¿No? Claro, para todo x1 también vamos a colocarlo acá. Pertenece al dominio de la función. Bien. Por acá. Mira.
¿Cómo podemos hacer acá, no? Esto es un ejemplo. Si yo tomo, a ver, un ejemplo. A ver, sea la función es una función inyectiva. No creo, o sí. Sea la función, vamos a ponerlo acá, es una función inyectiva, vamos. Es una función inyectiva. Bueno, acá, a ver, si eso no es una función inyectiva, vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, por acá, ya, mira, si es una función inyectiva, a ver, vamos por partes. Voy a utilizar esto. Por lo general, siempre les aconsejo que utilicen esto, ¿no? Se supone que esta función, su dominio, a ver, es todos los reales, ¿no? Claro, porque si no me dan dominio, su dominio es todos los reales. El dominio de la función es todos los reales. Entonces voy a hacer que x1 pertenezca a los reales y x2 también que pertenezca a los reales. ¿Por qué pertenecen al dominio de la función? Ahora, voy a tomar esto, ¿no? F de x1 igual a f de x. Voy a partir de acá, ¿no? De acá. Como la regla de correspondencia es esto, acá reemplazo x1, sería x1 al cuadrado. Igual a x2 al cuadrado. Bueno, él pasa a este lado, sería x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual a 0. Esta es una diferencia de cuadrados. Es x1 más x2 por x1 menos x2 igual a 0. Cuando un producto te da 0, cuando el primero es 0, si esto lo iguala a 0, o esto lo iguala a 0. Si esto lo iguala a 0, ¿qué estoy demostrando? Entonces que x1 vale menos x2, o x1 vale x2. ¿Pero qué te dice acá? Que solamente x1 debe ser igual a x2, pero acá me dice que x1 es igual a menos x2, y también me dice que x1 no puede ser, porque solamente debe ser único. x1 debe ser igual a x2, pero acá me sale que x1 vale menos x2. Entonces, por lo tanto, f no es inyectivo. Ahora bien, mira, una observación.
Bueno, miren, por acá. Voy a... Miren, voy a hacer una gráfica así. Y otra gráfica así, puede ser, ¿no? No sé, a ver. Gracias. Entonces, esto que está acá es función. Este es, vamos a decirle f, y a este vamos a llamar g, ¿ya? F es una función inyectiva. Y acá G no es una función inyectiva. Bueno, vamos a ver acá de la siguiente manera. Ahí está. Mira, geométricamente, mira, vas a trazar rectas paralelas al eje X. Bueno, mira, tú vas a trazar rectas paralelas al eje X. Mira, ¿en cuántos puntos lo corto? En 3 puntos, ¿no? Para que sea una función gráficamente, para que tú puedas reconocer que una función es inyectiva gráficamente, traza rectas paralelas, ¿no? Por ejemplo, acá yo trazo con una recta paralela a la gráfica, ¿no? A la gráfica, rectas paralelas al eje X, ¿no? Mira, lo corto en un solo punto. Por acá también, ¿no? Otra recta, si quieres, paralela. Pero mira, siempre lo va a cortar a la gráfica en un solo punto. Como lo corta a la gráfica en un solo punto, ¿cómo se llama esa función? Inyectiva. En cambio acá, mira, 1, 2, 3, ya no es inyectiva. Solamente lo debe cortar a lo más en un solo punto. Él sí es inyectiva, él no es inyectiva. O sea, es una forma de reconocer que una función si es inyectiva o no lo es, ¿no? Por ejemplo, acá era necesario la formalización de repente a través de la definición de una función inyectiva. No. Si tú ya sabes que es una cuadrática, mira, ahí está. ¿Cuántos puntos? 2. ¿Es inyectiva? No es inyectiva. ¿No? Porque a lo más en cuanto lo debe cortar a la gráfica, en un solo punto. Y acá lo corta en 2 y no es. ¿Se entiende? De esa manera. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a la gráfica, ¿no? Para averiguar si es o no es inyectiva. ¿Ya? De esa manera. Ahora, función sobreyectiva. Función sobreyectiva. No, función, perdón, biyectiva. Una función se dice que es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Simultáneamente. Para que una función sea sobreyectiva, debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Correcto? Los dos deben ser. Bueno, entonces es eso, ¿no? Que sean las dos simultáneamente. Entonces, ahí va. A ver, ahora, vamos a ver justamente lo que es una función inversa. Inversa.
sea f una función biyectiva. Entonces, existe una función que, o también así, ¿no? Inversa de f. Entonces existe una función g, ¿no? Llamada f a la menos 1, que es la inversa, tal que si y es igual a f de x se despeja, ¿no? Este sería pues x igual a f de y, ¿no? ¿No? Es eso. En este caso, bueno, ¿no? Este es la inversa, ¿no? ¿No? Así se llama, ¿no? ¿No? Por acá se intercambia, ¿no? El x y este es el y, ¿no? Es decir, f a la menos 1 de x, ¿no? De esa manera. Es la función inversa, ¿no? Esta es la función inversa. Este es el g, ¿no? Este es el g de x. Bueno, acá, ¿qué podemos decir, no? A ver, un ejemplo, ¿no? Y luego hacemos las propiedades. En la forma por ordenado, a ver, ¿cómo sería esto en la forma por ordenado? Si f es 2,3, 3,5 y 4,6. Ese es f. ¿Es inyectiva? Sí es inyectiva, ¿no? Porque mira, si tú lo graficas así, una forma más rápida de identificarlo, porque está en la forma para ordenado, sería acá 2, 3, 4, acá 3, 5 y 6. 2, 3, luego 3, 5 y 6. Mira, es inyectiva, también se llama de 1 a 1, o univalente también se llama, ¿no? De 1 a 1. Eso se llama una función univalente, de 1 a 1. Es inyectiva. ¿Sí? Es sobre sí, porque mira, coincide, el conjunto de llegada coincide con el rango. Entonces, cumple las dos condiciones, entonces existe la inversa, f a la menos 1. Solamente, mira, cuando esté en la forma por ordenado, lo inverso, lo cambias. 3,2, 5,3, o sea, se intercambia, ¿no? Mira, lo que hice acá, pues, ¿no? 6,4. ¿Qué es la inversa, no? Es eso. Este es f y esta es la inversa. Se intercambian, ¿no? Las componentes. ¿Qué podemos decir acá? Mira, ¿quién es el dominio de f? El dominio de f. El dominio de f es 2, ¿quién más? 3 y 4. Ese es el dominio de f. ¿Quién es el rango de f? El rango de f es el rango de 2, no, perdón, de f, ¿no? 3, perdón, es 3, de f. 5 y 8 y 6, perdón. Mira, si yo te pregunto, ¿quién es el dominio de la inversa? El dominio de la inversa, ojo, es 3, 5, 6. 3, 5, 6. O sea, este es el dominio de f. ¿Qué es el rango de la inversa? El rango de la inversa, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Entonces, este es el rango de la inversa. ¿No? En general, ¿qué se debe cumplir entonces? ¿Qué se debe cumplir siempre? Lo que se debe cumplir acá es lo siguiente.
iguales, ¿no? Primera propiedad, ¿no? Que el dominio de F es igual al rango de F a la menos 1. Y que el rango de F es igual al dominio de F a la menos 2. Es F a la menos 1, ¿no? Así. O sea, doble, ¿no? F a la menos 1 de F sale X, ¿no? Y si fuese Y, sale acá Y, pues, ¿no? No. Bueno. Son propiedades que no. También, ojo, esto a veces está así, al revés, ¿no? Bueno, esta es la función inversa, ¿no? A ver, un ejemplo para ver si... Un ejemplo, ¿no? Sea la función tenemos prensa, tenemos luma, tenemos vainilla, chocolate. Así incorpora el pedido de la noche. Incorpora el pedido familiar. Para toda la familia, amigo, abusor, matecito, sabor, edito familiar, así incorpores. Hay prensa, luma, vainilla, chocolate, tricolor. Así incorpores. Venga señora, venga señorita, caballero. Así incorpore el pedido familiar. Listo familiar, así incorpores. Cafecito de la dos personas, la abusor, hay vainilla, hay prensa, hay luz, hay chocolate. Así incorpore el pedido de la noche. Así incorpore el pedido de la noche. En la puerta de su casa, así incorpore. Bien, vamos a ponerlo esto un poco más acá. Bueno, vamos a ver acá lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver acá lo siguiente. Me dice, sea la función, me da esta función, determine f a la menos 1 si existe. Bueno, me está pidiendo acá que determine la inversa si existe, ¿no? Porque no, ojo, recuerda de que para que exista una función de ser biyectiva, ¿qué significa que sea biyectiva? Que sea inyectiva y sobreyectiva. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Por acá. Miren. Por acá. Sea la función vamos a ver. Mire, primero tenemos que averiguar qué es sobre, ¿no? La pregunta ¿es sobre? ¿Es sobreyectiva? A ver, ¿es sobreyectiva? A ver, si es sobreyectiva, este es un ejemplo que anteriormente habíamos puesto, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Si es sobreyectiva. Bueno, eso lo habíamos puesto por allá.
¿sí? Y ya vamos a averiguar que si es sobre, ¿no? ¿Te acuerdas qué hacías? X pertenece desde menos 2 hasta 4, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaba? Significaba que X es menor que 4, pero mayor que menos 2, ¿no? Teníamos la regla de correspondencia por 2, 8. Le restamos 3. Le quitamos 3, 5. Y este es el rango. El rango de F. Esto que está acá es el rango de F. Este es el Y. Pues el rango de F es igual a ¿cuánto? Desde menos 7 y este es el rango es igual al conjunto de llegada. Entonces, por lo tanto, F es sobreyectivo. Ya sabes que es sobreyectiva. Ahora bien, como es sobreyectiva, ahora vamos a ver si es inyectiva. Entonces yo digo, pues, F será inyectiva. ¿Es inyectiva? A ver, vamos a ver. ¿Es inyectiva o no? Sí es inyectiva. A ver, profesor, ¿y usted cómo sabe que es inyectiva? Es la gráfica. A ver, esta es una lineal, ¿sí o no? Y es una recta. Si es una recta, si fuese así, o si fuese así, es una recta. Traza rectas paralelas, a ver ahí. Lo corta de un punto, mira. Y es de esta forma también, mira. O sea, de aquí en adelante, si es lineal, o sea, estamos hablando si la función es de primer grado, siempre va a ser que inyectiva, en todo su dominio. Y si es con mayor razón, pues, ¿no? En algo más pequeño, si en todos los reales es inyectiva, en una parte también es inyectiva. Entonces, ¿es inyectiva? Sí es. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque no, es inyectiva porque es una función lineal. Es una función lineal. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Toda función lineal es inyectiva, ¿correcto? Es inyectiva. Toda función lineal es inyectiva, de esa manera. A ver, por ser inyectiva. Ahora, si tú quieres lo graficas, ¿no? Y al final va a salir lo mismo. O si quieres utilizar la definición también de inyectiva. Pero la idea justamente es agilizar esto, ¿no? No hacerlo muy teórico. Entonces yo ya sé que si es lineal, es inyectiva. ¿Ya? De esa manera. Entonces, por lo tanto, es biyectiva. Es biyectiva. Claro. Es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. Por lo tanto, F tiene inversa. Acá puedes obviar ciertas cosas, pero obviamente eso tú lo vas a aprender pues con la práctica, ¿no? Teóricamente, o sea, te vas fortaleciendo teóricamente en este sentido, ¿no? ¿No? Yo, por ejemplo, puedo ver si es creciente o decreciente, ¿no? Cuando es positivo acá, aquellos que ya dominan un poco la teoría, si es positivo es creciente. Y si es creciente, ya bueno, si es creciente es inyectiva, ya, ¿no? Toda función creciente estrictamente es inyectiva. Profesor, ¿y cómo es sobre? Fácil, mira. Y como tú ya sabes que es creciente, acá, mira, menos 4, menos 7, ahí está, menos 7, por ser creciente. Si es 4, 8, mira, menos,
Ahí está, es sobre. ¿Es necesario todo esto? Este es el formalismo, ¿no? Pero obviamente cuando ya tú te fortalezcas teóricamente, entonces vas a obviar todo esto. ¿Me entiendes? Teóricamente. Entonces, como ya es, porque un examen ya tú, por ende, ¿no? Es lineal, ah, ya es creciente, mira. Ah, es lineal. Yo no sé qué forma tenga, voy a suponer que tenga así. Estoy suponiendo, no sé. Entonces tú dices, no, pero yo quiero más exacto. Ya, bueno, haces lo que haces, ¿no? Esto es, lo haces 0, equivale a menos 3. Ya, acá está. ¿Qué haces? Esto es 0, 3 medios. Ahí está, 3 medios. Ya está. Pasa por acá. Es creciente. Si es creciente, es inyectiva. Si es estrictamente creciente, es inyectiva. Como es creciente, entonces tú dices, menos 2 está por acá. Menos 2. ¿No? Si vale menos 2, sale menos 7. Y si vales 4, sale eso. Ah, mira. Ahí está, menos, ahí está, menos 7, 5, ahí está. Ahí sobre. No es necesario, pues, ¿no? Hacer todo esto, ya, es sobre. Y si es sobre y es ya, pues, biyectiva. Y si es biyectiva, tiene inversa. Ahora, ¿cómo se halla la inversa? Eso es lo que tienes que acá, con la regla, hallando la inversa. Vamos a ver por aquí. Hallando la inversa. ¿Cómo se hace eso? La ya. Tienes que y es igual a 12x menos 3, ¿no? O sea, el f de x es eso, ¿sí? Ya, ahí está. Bueno, vas a hacer lo siguiente. Tú tienes que el y está en términos de x, hacer lo contrario. Despejas x en términos. ¿Cómo sería esto? Mira, así sería. El pasa acá sería y más 3 igual a 2x. Vas a dividir. Entonces por acá va a ocurrir lo siguiente. Acá se cambia, ¿ya? Donde ves y por x y donde ves x por y. Pero ese y es de la inversa, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá este y lo vas a cambiar por x. X más 3 sobre 2. Igual a quién. Este sería el y, ¿sí o no? En vez de el x, y. Pero el y de la inversa. Esto va a ser así. Ahí. Esta es la inversa. Ahí. Esa es la inversa. Esa es la que siempre te va a dar. ¿Ya? De esa manera. Así se determina la inversa de una función. Ahora, a ver. Una observación. Si en una función no me dan el conjunto de llegada, entonces se asume que f es similar. Se asume que f tiene inversa. F tiene inversa. O perdón, que f es sobre y. Perdón, sobre y. A ver. ¿Qué te trato de explicar? En un problema, si no te dan conjunto de llegada, por ejemplo, acá te dan el conjunto de llegada. Este es el conjunto de llegada. Pero ¿qué pasa si en una función no te da conjunto de llegada? Entonces tú ya asumes, porque ojo, para que tú puedas demostrar que es sobreyectiva, obligatoriamente te tienen que dar conjunto de llegada. Profesor, ¿y qué pasa si no me dan? Bueno, entonces asumes que es sobreyectiva. O sea, ya indirectamente te están diciendo que es sobreyectiva. Entonces, para hallar la inversa tienes que hallar que es sobre y que es inye. Pero si no te da conjunto de llegada, ¿qué quiere decir? Que esta es sobreyectiva. Entonces, solamente ¿qué tendrías que demostrar nada más? Que es inyectiva. Como y es inyectiva, entonces ya tiene inversa. ¿Se entiende, no? La idea. Esa es la observación que te dice acá. Si no me dan conjunto de llegada, o sea, esto no me dan. Si no me dan, asumo que es sobreyectiva.
Entonces, ¿qué tengo que demostrar nada más? La inyectividad, ¿no? Porque ya está sobreentendido que es sobre. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica, ¿no?, de una inversa? Geométrica, ¿no? La interpretación geométrica es esta, ¿ya? Bueno, esta es la interpretación geométrica. Por acá traza la función identidad. ¿Ya? Esta es la función identidad. Y igual a x, ¿no? O sea, 45 grados, acá está el x. Si este es f, ojo, si este es f, ¿este quién sería? F a la menos. O sea, esta es la función identidad, y igual a x, y este es como un espejo. Esto se refleja acá. No con respecto al eje y o al eje x, es con respecto a y igual a x. Es como un espejo. Esto se refleja hacia acá. ¿Correcto? Gráficamente eso representa la función inversa. Si este es f a la menos 1, geométricamente. Bien, no sé si hay alguna consulta con respecto a este tema. Bueno, voy a sacarle copia, perdón, foto. Vamos a tomarle foto, le envío. Ya, y de ahí para borrar y hacer los problemas, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Envío esto a Miriam. ¿Sí?
Bien. Vamos a empezar haciendo los problemas. Vamos a ver por acá. Bueno. ¿Qué tiene que ver este? ¿Qué tiene que ver esto? Listo. Dice, de las siguientes funciones, indicar cuántas de las siguientes funciones son sobreyectivas. Bueno, problema número 1, ¿no? A ver, primero vamos a ver el f de x igual a x cuadrado, ¿no? De tal manera, me dice de que... bueno, acá está al revés, lo he puesto yo, ¿no? F va de R en R positivo. Vamos. De los reales, en los reales que positivo, ¿no? Así. Está así. Bueno. Bueno. Vamos por acá, viendo este primero. A ver. Por acá. Mira, yo me voy a apoyar acá en este caso, en la gráfica. Me voy a apoyar en esto. ¿Ya? Me voy a apoyar en esto. Mira, ¿cuál es la gráfica? Esta es una cuadrática. ¿No? Es una cuadrática. Esta es la regla de correspondencia en él. Este es X, este es Y. Entonces, si yo te pregunto acá, el dominio es todos los reales, ¿no? El dominio, porque esto se sigue abriendo, o sea, toma todos los positivos y todos los negativos. O sea, el dominio de la función es todos los reales. Acá no habría problema. El rango de la función, ojo, el rango de la función sería todos los reales positivos. Claro, porque mira, está tomando, pero incluido el 0, porque sí toma 0, porque mira, ¿por qué toma 0, profesor? Porque si X toma 0, 0 al cuadrado es 0, el llevar es 0, o sea, sí toma 0. Es decir, el rango va desde 0 hasta el más infinito. ¿Quién es el conjunto de llegada? Ojo, B. Por si acaso lo voy a llamar B, este es el conjunto de llegada B. Este es el B. Este es el B. Son los reales positivos. Si son los reales positivos, ojo, es esto, reales positivos, esto significa que va a tomar de 0 al más infinito. Ojo, no toma 0, porque me dice son reales positivos, no toma 0, por eso es abierto. Yo te pregunto, ¿el rango de F es igual a B, al conjunto de llegada? No, no son iguales, porque acá toma 0 y acá no toma 0. No son iguales. Basta que un elemento no tome el otro y ya no son iguales. Tienen que tener los mismos elementos. Entonces, como son diferentes, o sea, el rango
es diferente al conjunto de llegada. Por lo tanto, F no es inyectivo. O perdón, no es sobreyectivo. Para que sea sobreyectiva deben ser iguales. ¿No es? ¿Cómo sería el valor absoluto, no? 2 f de x, que es valor absoluto de x, tal que f de esté de dónde a dónde, de los reales, me dice acá de R en R positivo incluido el 0. Acá también me voy a apoyar justamente pues, en la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Ahí está. Esta es la gráfica. Acá ya de frente ya no me interesa el dominio, ¿no? Porque me dice todos los reales es cierto, ¿no? De frente al rango. El rango de la función, este es el y. Los valores que toma el y que son todos los reales. Pues sí, porque no toma negativo, incluido el 0, ¿no? El 0 también está tomando. Y no es cierto que es el conjunto de llegada, este es B, ¿no? Ya de frente, ojo, lo voy a hacer, este es B, pues. Este es B. Y es lo mismo que está acá, ¿no? O sea, este es B. ¿Qué significa? Que el rango coincide con el conjunto de llegada, es sobreyectivo, ¿ya? Es sobreyectivo. Es sobreyectivo. Ahora, el tercero, ¿no? Vamos a acá a colocarlo con el color. Es 1, ¿ya? Este es 1, este es 2, este es 3. A ver, ¿qué nos dice acá? F de x es igual a que f va de dónde a dónde, nos dice, va desde R en R positivo, incluido el 0, ¿no? Bueno, si nosotros graficamos esto, ¿no? Si graficamos esto, este es el y, este es el x, ¿no? ¿No? Ahí, por acá. Claro, cuando es x cuadrado, la parábola se abre hacia arriba, pero si adelante hay un signo menos, hacia abajo, ¿no? Sería así. ¿No? Así sería. Esto sigue, obviamente, ¿no? Esto sigue. Entonces, por acá, el dominio son los reales, bueno, no es cierto, positivo y negativo. El rango de f, ¿no? El rango de f, ojo, el rango, si tú te das cuenta del rango, gráficamente esto sigue, o sea, todos los positivos, o perdón, todos los negativos, porque recuerda que este es el y, está tomando todos los negativos. Los reales nega, incluido el 0, ¿no? Claro, porque si toma 0, 0 al cuadrado es 0, menos 0, y vale 0 también. Pero esto, ¿quién es? El B, ¿sí? Claro, porque es el B, ahí está. Mira, es el B. O sea, por lo tanto también, por lo tanto, F es sobreyectivo. Sobreyectivo. Bueno, ahora el otro, ¿no? El otro. Cuatro. En 4 me dice lo siguiente. En 4, a ver. En 4 me está diciendo acá lo siguiente. F de x es 2x menos 4. Tal que f me dice que va de R en R.
Bueno, ¿qué nos indica esto? Tú ya sabes que su gráfica de gráficas ¿no? Más o menos su gráfica es esta. O sea, F es sobre F es sobre a ver, sobreyectiva. F es sobreyectiva. Listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? F es sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? ¿No? ¿Qué es su dominio? El rango, perdón. El rango de F es todos los reales. ¿No? Mira, gráficamente, lo ves, mira, está tomando, el rango son los valores que toman bien. Mira, viene desde acá, menos infinito, viene hasta 0, hasta el máximo. El rango es todos los reales. Y este es el B, pues, ¿o no? Este es el B. Coincide. Entonces, como coincide, es sobreyectiva. Entonces, la clave sería la C, ¿no? Así sería. Bueno, a ver acá, el otro. A ver, 2. ¿Cómo sería 2? El problema 2. 2. Ya, listo. Ojo, esto lo vamos a contestar así de frente, ¿eh? Porque también es algo del tema pasado. A ver, ¿qué me dice? X cuadrado es inyectiva. ¿Qué dicen ustedes? Ahí está el X cuadrado. Es inyectiva. Para que sea inyectiva, ¿qué haces? Trazas una recta paralela. Y lo corta en un solo punto. Pero ahí lo corta en dos, ya no es inyectiva. ¿No? Entonces tú, acá ya sabes que gráficamente el primero, que es f de x igual a x al cuadrado, ya sabes que esto es no es, ¿no? Las rectas paralelas entonces f no es inyectiva. A ver, 2. Bueno, por acá, a ver. El otro. ¿Es inyectiva? Tampoco, ¿no? Porque eso... ¿Cuál es la gráfica de esto? Es esto, ¿no? Esta es una B, ¿no? A ver, trazo rectas, puntos. F, es F, ¿no? O G. G no es B. Tres. ¿Qué te dice acá? X cubo, h de x, x cubo. Bueno, ¿cuál es la gráfica de este? La gráfica de una cúbica es esta, ¿no? Aproximadamente, esta es su gráfica, que también, ojo, ya lo hemos visto, está también en la clase anterior, ¿no? Hace 2 semanas, bueno, ¿no? Es esta, ¿no? Más o menos la cúbica es esta, ¿no? ¿Ya? Es esta. Entonces tú trazas rectas paralelas y mira, a ver,
un punto, sino en cualquier área. Y siempre la gráfica lo corta en un solo punto, ¿no? Entonces, es inyectiva, ¿no? H es inyectiva. Y por último, el cuarto, H, el otro sería S de X, ¿no? S de X que es raíz cuadrada de X. También eso hemos hecho anteriormente. Y está también, ojo, en la parte teórica de hace 2 semanas, la teoría, ¿no? Ya, ¿será o no? Sería esto, ¿no? Su gráfica sería esta. Esa es su gráfica. Y traza cualquier recta paralela, mira, ¿no? Y siempre lo va a cortar en un solo punto. Entonces, F también es inyectiva. Es inyectiva. Listo. Bueno, vamos a ver por acá. 3. ¿Cómo sería en 3? 3. Problema 3 me dice lo siguiente, ¿no? F va de menos 3 a 4. Listo. Y sobre. Bueno, a mí me están diciendo en este caso que esa función es sobreyectiva. ¿Cómo tendría que hacer esto, no? Si f es sobreyectiva, ¿qué ocurre? A ver, si es sobreyectiva. ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Que el conjunto de llegada sea igual al rango de la función. O sea, lo que yo tengo que hacer es hallar el rango. Y ese rango lo comparo con, deben ser iguales, ¿correcto? ¿Cómo se halla el rango? ¿Te acuerdas? Este es el dominio. Y esta es la regla de correspondencia. Para hallar el rango siempre debes tener dos cosas. El dominio, que sí lo tengo, y tengo la regla de correspondencia. Y con eso puedo hallar el rango. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primero voy a completar esto, ¿no? Esto que está acá voy a completar, ¿no? Recuerda que cuando hay cuadrática también primero se completa cuadrados. Entonces, para comparar, ¿no? F de X es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Si es 1, es 1 al cuadrado, más. 1 al cuadrado es 1, como es 3, 2. Entonces, esto que está acá, todo esto que está acá, ya sabes cuánto es. Se completa al cuadrado, ¿no? X más 1, todo al cuadrado, más 2. Ahí. ¿No? El primero al cuadrado está el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, más 2. Está correcto, ¿no? Porque 2 más 1 te da 3, ¿no? 2x ahí está y x cuadrado. Mira, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer acá lo siguiente. Voy a formar, ¿no? Conozco el dominio X, ¿no? Se sabe que X pertenece desde menos 3 hasta 4. Esto significa que X es menor o igual que 4, pero mayor que menos 3. Ya está. O sea, así se forma esto, ¿no? Voy a formar esto. Le sumo 1, me queda menos 2, menos 1, 1 y 1. Le sumo 1, sale 5. Ahora bien, hay que elevarlo al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, ojo,
Cuando los extremos son signos diferentes, ojo, acá va a ser, siempre va a ser. Eso es desigualdad, eso. Y acá va el mayor, ¿no? Recuerden de que es cuando se eleva al cuadrado y los extremos son signos diferentes, acá siempre va a ser. Y acá, ¿quién va? El cuadrado del mayor. Su cuadrado de él es 4 y su cuadrado es 25. Ahí. Ahora le sumo, claro, porque ojo, estoy formando esto, ¿cierto? Le sumo 2. Eso es lo que le sumo, ¿no? Le he sumado 2, le he sumado 2 y le he sumado 2. Todo esto es el y. Todo esto es el y. Y es menor o igual que 27, pero este es mayor o igual que 2. Es decir, el y es el rango de la función. Y el rango de la función, o sea, va desde 2 hasta 27. Cerrado, ¿no? 2. Pero ojo, como es sobreyectiva, creo que el rango debe ser igual al conjunto de llegada. El conjunto de llegada es esto. ¿Qué significa? A vale 2 y B vale 27. Por lo tanto, raíz cúbica de B más raíz cuadrada de A más 2, ¿no? Es eso, creo, ¿no? A más 2. Sí, ¿no? ¿Está bien? Vale. ¿Cuánto vale A? A vale, en este caso, 2, ¿no? Sale 4, 27, ¿no? 3 y acá más 2, 5, ¿no? Bueno, acá creo que no hay, o me he equivocado yo. Está bien, ¿no? Acá es A más 2, ¿no? 4, debe ser entonces 5, ¿no? Claro, A vale 27, raíz cúbica de 27 es 3, A vale 2, 4, raíz cuadrada de 4 vale 2, 2 más 3, 5, ¿no? Y bueno, había un error entonces. Bueno. Sí, ¿no? Listo. A ver, 4. Vamos a ver 4, a ver, por acá. 4. A ver, en 4, ¿qué me dice? F de X es inyectiva. Es inyectiva. Eso es lo que me dice, ¿no? Que es inyectiva. Bueno, cuando es inyectiva hay dos cosas nada más. O es creciente o es decreciente. ¿Cómo puedo averiguar si es creciente o es decreciente? Dando valores, ¿no? Tú le das 0, por ejemplo, te sale 0. Si le das 1, sale 2. Mira. Si le das 2, sale 10. Está aumentando, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Está aumentando eso. O sea, es creciente. Mira, cuando es inyectiva, recuerda lo siguiente, lo que te estoy diciendo. Si es inyectiva, hay dos posibilidades. O es creciente la función o es decreciente. ¿Cómo me doy cuenta que es creciente o decreciente? Le doy valores, ¿no?, de menor a mayor para ver, pues, si aumenta es creciente y si disminuye es decreciente. Si toma 0, sale 0. Si toma 1, sale 2. Ah, mira, está aumentando, ¿no? 0, 1. Si le das 2, sale 10, está aumentando. Si le das 3, sale 30, está aumentando. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vas a decir? Que F es creciente.
F es creciente. F es creciente. Bueno, por acá, ¿no? F es creciente. Va aumentando. Tal que el rango, me da el rango, ¿no? El rango de F es desde menos 10 a 30. Bueno, me está diciendo cuál es el rango, ¿no? El rango es el Y, ¿no? De esa manera. Es el Y. El Y. Ahora bien, como está en forma creciente, o sea, está en forma creciente, está aumentando, entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Le das un valor, como ya sabes que es creciente, o sea, la gráfica es así, algo así, ¿no? No sé, o puede pasar por acá, no sé, ¿no? Claro, pasa por acá. Pero si, para que te dé a menos 10, el menos 10 debe estar por acá, pues, ¿no? ¿No? Ojo. Menos 10. ¿No? Entonces, el X debe ser algo negativo, ¿no? Bueno, tú dices, a ver, si fuese A, F de A me da de menos 10. ¿No? O sea, por ser creciente, o sea, F de A vale menos 10. Reemplaza acá, sería pues menos A al cubo, ¿no? Más menos A. Bueno, pero para no estar haciendo eso, a ver, ¿qué valor, a ver, debe ser A para que me dé a menos 10? Menos 2, ¿no? Mira, mira, menos 2. Menos 2 al cubo sale menos 8. Menos 8 menos 2 sale menos 10. Entonces, A vale menos 2. De frente nada más. A vale menos 2. A vale menos 2. El otro. B. F de B, o sea, me debe dar 30. Es decir, pues B cubo más B, ¿no? ¿Qué valor debe tomar B? B, 3, ¿no? 3 al cubo 27 más 3, 30. Entonces B vale 30. Por lo tanto, ¿qué te estaba pidiendo acá? Vamos a ver. F de menos A más B sobre 2. Esto. F. ¿Cuánto vale menos A? A vale menos 2. Con este menos sale 2. 2 más B que vale 3 sobre 5 esto. Es sobre 5. Ahí dice sobre 5. Sí, ¿no? Es sobre 5. Sale F de 1. ¿No? Sale 5 entre 5 es 1. F de 1. F de 1, 1 al cubo es 1. Más 1. Que esto a la final es sale 2. Esa es la regla. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, un par de problemitas más para que... Bueno, a ver, un par de problemitas. 5. A ver, 5. ¿Cómo sería 5? A ver, 5. Ya, listo. Primero, si f es una función par, entonces f es una función inyectiva. A ver, acá lo podemos sacar así, ¿no? Si f es una función par, por ejemplo, la parábola. F es una función par, porque es simétrico, es una función par. Si f es una función par, entonces f es una función inyectiva. No es inyectiva. Entonces, el primero es falso, ojo. El primero de frente es falso. Es falso. El segundo. A ver, ¿qué me dice el segundo? Si f es una función impar, entonces f es una función inyectiva. Mira,
impar. Este es impar. Porque es simétrico con respecto al eje X. Mira. Si es impar, ¿qué ocurre? Entonces, f es una función inyectiva. Es cierto, ¿no? Mira, traza de recta, lo corto en un solo punto. Es verdadero. Entonces. Es verdad. Ya, no hay que ver. Falso, ¿verdad? Y el tercero, ¿qué te dice el tercero? A ver. El tercero te dice, si f es una función creciente, entonces f es una función. Claro, mira, si es creciente, es verdad. Este es verdad. Y el cuarto, ¿qué te dice? Si f es una función decreciente también, ¿no? Porque mira, si decrece, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿qué sería? Falso, falso, o perdón, falso, verdad, verdad, ¿no? La D, ¿no? La D. Bueno, eso, por ejemplo, hace muchos años vino, ¿no? En San Marcos, no sé si en el 2012, 13, ¿no? Bueno, bastante, ha venido, ojo, función inversa. San Marcos. Pero eso vino en el 2012, creo. La 6, a ver. ¿Cómo sería 6, a ver? 6. Es bastante sencillo ahí, ¿no? F de X es al cubo más 5, ¿no? Está sobreentendido, bueno, acá me dice, ¿no? X es real, o sea, el dominio, ¿no? El hecho de que te diga que X pertenezca a todos los reales significa que el dominio, ¿no? Es todos los reales. El dominio es todos los reales. Bueno, la gráfica simple también de una cúbica, raíz cúbica, es esta, ¿no? ¿No? Es esa. Esa es la gráfica, ¿ya? Bueno, entonces, ¿tiene inversa? Sí tiene inversa. Ojo. Porque es inyectiva. Profesor, no me dan conjunto y llegada. Ah, si no me dan conjunto, ojo, porque no me están dando, ¿no? Recuerda de que para averiguar si es sobre, me tiene que dar conjunto y llegada. Y no me dan. Entonces, ¿qué les había dicho en la observación? Que ya es, por ende, ya es sobreyectiva, ¿no? ¿Qué tengo que averiguar? Que es inyectiva, ¿no? Entonces, si tú graficas esto, más o menos, su gráfica es esta, ¿no? La que habíamos puesto por acá, ¿no? Esta es la gráfica, ¿no? Bueno, es esta la gráfica. De la curva. Yo te pregunto, ¿eso no es inyectiva? Sí es inyectiva. Traza rectas paralelas, a ver. Si tú trazas rectas paralelas, lo cortas en un solo punto. Es inyectiva. Es inyectiva. Y ya sabemos que es sobre porque no me da conjunto y llegada, ¿no es cierto? Cuando no me da, ya les he dicho, es sobre. Entonces, es biyectiva. Si es biyectiva, tiene inversa. O sea, esto tiene una función inversa. ¿Y cómo sería la función inversa, no? Hallando la función inversa. Función inversa. Y que es x cubo más 5, lo despeja, ¿no? El pasa al otro lado sería y menos 5 igual a x. Extrae la raíz cúbica del y menos 5. No es impar, solamente sale. Ahí se cambia. Acá. Sería donde ves x, la inversa. Raíz cúbica de cuánto? X menos 5. Y si nos damos cuenta, mira, ¿quién es su dominio? Todos los reales. ¿Y quién es el rango? Todos los reales. Entonces, si te piden el dominio de la función inversa, también es todos los reales. ¿No? Es eso. Esa sería la D. Bueno, creo que ahí nos quedaremos. Miren, la 7, ustedes pueden ver si representa, ¿no?, una función inversa, ¿no? O sea, tiene que ser de 1 a 1. Entonces, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Bueno, igualarlo, ¿no? Igualarlo. Por ejemplo, ¿quién tendrías que igualarlo ahí? El 3,4 con el... Claro, primero hay que garantizar que sea función, porque si no es función, entonces no va a tener menos inversa, pues, ¿no? Primero hay que garantizar que sea función. Entonces, para acabar, para no hablar de repente en otro idioma, y ahí nos vamos a quedar, por favor. ¿Ya? A ver. ¿Qué te dice acá? F es
3, x,3 y 3,4 menos 2,6 menos 2,6 y 3,x cuadrado. Listo, mira. Primero, f es función. Antes de que sea inyectiva, es función. Para que sea función, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que, en este caso, si las primeras componentes de dos pares ordenados son iguales, entonces sus segundas componentes deben ser iguales. X cuadrado vale 4, entonces X vale más menos 2. Mira, ¿qué pasa si X es menos 2? Si X vale menos 2, no es función. Entonces F no es función. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué, profesor? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no es función? Porque si valdría menos 2, X valdría menos 2, menos 2,3, y acá sería menos, mira, menos 2. Sus segundas componentes deben ser y no son iguales. Por eso no es función. Entonces X vale 2. Si X vale 2, F, ¿quién sería? Si X vale 2, 2,3, ¿qué más? 3,4, y luego, ¿quién? Menos 2,6, y el otro sería 3,4, ¿no? Que ya está, pues 3,4. ¿Quién es la inversa? Eso mismo, ¿no? ¿Quién es la inversa? Se cambia nada más, ¿no? 3,2, 3,2 se cambia, ¿no? 4,3, y luego 6, menos 2. Bueno. Un tema bastante amplio, disculpen, ¿no? Pero teníamos que... Lo mandaré la foto, espero de que haya sido... La otra ya entramos a, creo que gráfica de función, perdón, de logaritmo, creo, ¿no? Gráfica, función logarítmica, creo que vamos a hacer la otra, ¿ya? Eso también está, ojo, ya está en el... Sí, ya está, ya lo tengo ya, la función logaritmo, todo esto. Así que es cuestión de que ustedes, ¿no? También lo voy a enviar un día antes, pero por si acaso lo vayan revisando. Este tema también lo envié el día de ayer, de repente si lo detallan, está más completo inclusive, ¿no? Así que lo pueden también ver. Y luego programación lineal, que ya eso lo tengo grabado, pero me falta todavía publicar, ¿no? Porque ya faltarían creo que 3 clases, ¿no? Y ahí más quedaría todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí nos quedamos, será hasta la próxima clase. Bueno, espero de que se